Hola y bienvenidos una vez más a Red Nueva Vida Podcast. Les saluda Harold Hurtado y es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros para seguir compartiendo, aprendiendo y hablando de este tema tan importante que es la Biblia. El día de hoy, una vez más, doy la bienvenida a Oscar Jiménez y Randy Spade. Hola Randy, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Oh, muy bien, gracias. Qué bueno estar. Me alegra, qué bueno saludarte. Hola Oscar. Y entonces, Harold, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias al Señor. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Y bueno, gracias a Dios que durante esta temporada 2 hemos estado hablando de la Biblia, del canon, los géneros literarios. Y en nuestro último episodio estuvimos hablando acerca del contexto histórico-cultural del Antiguo Testamento. Y en esa discusión hablábamos con Oscar y Randy la importancia que es para nosotros como lectores del texto sagrado poder comprender que hubo un mundo antiguo en el cual se escribió este texto político, social y cultural, y que es muy relevante e importante poder entenderlo y comprenderlo para conocer un poco más la riqueza del texto. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar del contexto histórico y cultural, pero del Nuevo Testamento. Ese es el tema que vamos a hablar. Y quiero empezar con esta pregunta para los dos. Cuando una persona se acerca al texto bíblico y está leyendo el Antiguo Testamento y pasa al Nuevo Testamento, ¿cuál es el puente a través de la historia que puede conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento? En otras palabras, cuando la persona está leyendo el mundo antiguo, lo que sucedió, los profetas, las historias, y llega a los 4 evangelios, un ejemplo, si van a pasar en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el puente para que el lector pueda conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento? Bueno, yo diría que básicamente en tu pregunta está la respuesta, y es que el puente es Cristo. En un sentido, nosotros creo yo que hablar de los evangelios es un poco genera confusión, porque yo lo que creo es que nosotros tenemos un evangelio en 4 registros, porque el evangelio es la vida, persona de Jesús, quien es el cumplimiento de las promesas, es el clímax de la historia de Israel. Entonces, de alguna forma, por eso no sé si te has dado cuenta, en nuestra Biblia, la Reina Valera, el Evangelio según San Marcos, según, es el Evangelio según. Entonces, creo que eso es importante, y de alguna forma lo que nosotros encontramos es que para los autores del Nuevo Testamento, y con esto volvemos a la imagen del andamio que hemos hablado en episodios anteriores. Para los autores del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era ese andamio que estaba apuntando a la venida de Jesús, y Jesús entonces es el clímax, trae a un clímax esa historia del Antiguo Testamento, de tal manera que algunos autores del Nuevo Testamento le llaman a ciertos eventos del Antiguo Testamento sombras. Esto era una sombra mientras llegaba lo perfecto, mientras llegaba lo completo. En otras palabras, mientras el edificio, eso era el andamio, mientras el edificio estaba edificado, que es la persona de Cristo. Entonces, lo que veo es que para ellos hay una unidad en ese sentido. O sea, es el mismo Dios, el Dios creador, el Dios redentor, es el mismo Dios que está obrando en la encarnación, ministerio, muerte, resurrección, ascensión de Jesús. Entonces, y hay varios pasajes del Nuevo Testamento. Uno de ellos es, por ejemplo, Romanos 10:16. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice,
Isaías, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? y así encontramos varios casos. Pablo, por decir en Corintios, también dice que Cristo era la roca. Entonces, de alguna manera, los autores del Nuevo Testamento ven que el Evangelio no comenzó en Mateo o Marcos o Lucas o Juan, sino que hay una unidad en la historia de la redención, por así decirlo, del plan de Dios. Pero Randy tiene una mejor respuesta que yo, entonces escuchemos. No, vea, no sé si tú de pronto habrías escuchado de la ocasión en que un muchacho nuevo llegó a la iglesia y estuvo en la escuela dominical, pero no decía nada. Y la maestra, toda preocupada, creía que por lo menos él pudiera responder alguna pregunta. Entonces le dijo: Juancito, mira, te tengo una pregunta. ¿Qué es lo que de pronto tú lo has visto? Tiene las orejas largas y es pequeño, peludo y brinca de parte en parte. Y Juancito mire y dice: ay, Dios mío, maestra, yo sé que la respuesta tiene que ser Jesús, pero me suena a conejo. Jesús es la respuesta a todo, ¿no? Pero de hecho, no, tú tienes toda la razón. El mejor puente entre Antiguo y Nuevo Testamento es el mismo Señor Jesús. Miramos desde Génesis, la primera vez que menciona a Jesucristo en Génesis, parece ser Génesis 3, cuando Dios le dice a Eva que tendrá un hijo quien, ¿cómo es?, pisará la cabeza de la culebra, más la culebra le morderá el calcañar, algo así, pero desde ahí encontramos el Señor Jesús. Y cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1, dice: no, a Jesucristo le encontramos desde Génesis 1, porque Él es quien creó todo lo que hay en el mundo. Entonces, cuando Dios dijo, fue la voz de Jesucristo quien dijo. Entonces, sí, entre más entendemos a Jesús, más podemos ver a Jesucristo en el mismo Antiguo Testamento. Viene a ser el puente entre Antiguo y Nuevo Testamento, sí. Muchas gracias a los dos, y siguiendo en la conversación, quiero ir ahorita nuevamente contigo, Randy, porque en la riqueza del texto literario y que encontramos la vida y ministerio de Jesús, puedo pensar en las iglesias, en los devocionales o preparando los sermones cuando estudiamos la vida de Jesús y lo que hizo en su ministerio, pero también hay un mundo social, político, religioso, cultural. Si Randy nos podrías compartir, sé que es una pregunta muy amplia, pero si nos podrías compartir un poco cómo era ese mundo en la vida y ministerio de Jesús. Hay varias cosas de ese mundo que entre más lo estudio, más me impacta. Uno es que el mundo del Antiguo Testamento es un mundo oriental. Y por eso nos parece un poquito extraño. En el Nuevo Testamento tenemos el inicio de un mundo occidental. Tenemos el Imperio Romano, el Imperio Griego y el Imperio Romano. Inclusive nuestros idiomas, el español hasta el inglés, están basados más en latín y griego de lo que es en hebreo. Por eso algunas de las cosas que ocurren en el Nuevo Testamento nos parece un poquito más familiar que el Antiguo Testamento. El mundo de Jesús era un mundo, en cambio, un mundo oriental que se estaba volviendo occidental. Encontramos esa tensión entre el Imperio Romano y la religión judía. Encontramos también, yo quizás cuando era niño, pensando en el momento del nacimiento de Jesús,
lo pensé como un mundo muy pacífico, muy calmado. Tenemos como es noche de paz, noche de amor. Pues no fue así. Fue un mundo en conflicto, un mundo en guerra. Había en el mundo en que nació Jesús, hubo guerra en cada momento. Y a veces era guerra entre judíos y el Imperio Romano. Fue una cosa, él pasó a ver en una ocasión 1000 crucifixiones, que habían tantos que los colocaban las cruces en el camino llevando, subiendo a Jerusalén, para que todo el mundo viera lo que pasa si uno confronta el Imperio Romano. Fue un mundo difícil, un mundo de guerra, un mundo de conflicto. Y ahí nació el Evangelio de paz. Ahí nació la voz de Jesús diciendo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Fue un mundo difícil. Entre más lo estudiamos, más podemos ver lo duro que era la vida en ese mundo. Muchas gracias, Randy. Y pensando en eso, quiero ir ahorita contigo, Oscar, porque sé que hace unos episodios anteriores estuvimos hablando de los géneros literarios. Yo sé que el tema que nos añade hoy es el contexto cultural histórico, pero cuando pensamos en el Antiguo Testamento vemos que en la mayor parte encontramos narración. Pero en cuanto a términos literarios, ¿cómo nos acercamos al Nuevo Testamento, Oscar, para entender ese contexto? ¿Qué es lo que más encontramos para leer el texto bíblico? Hablando puntualmente del Nuevo Testamento. Ajá, sí, del Nuevo Testamento. Bueno, definitivamente pienso mucho en un libro como el libro de Apocalipsis, en el que hay descripciones para la audiencia. Hay una forma simbólica de hacer referencia a Roma, al poder imperial, que es bastante obvio para el lector, no muy obvio para nosotros. De hecho, también encontramos nosotros en la descripción a las iglesias, una de los mensajes a las iglesias es que prefiero que seas, ese lenguaje de tibio, caliente, pero que si eres tibio te vomitaré de mi boca, ¿no? Entonces, uno no puede entender el mensaje a menos de que se remita a temas geográficos, temas de por qué esa comunidad en particular se encontraba entre termales y agua fría, y el agua precisamente allí llegaba tibia. Pero nosotros hemos hecho toda una interpretación de que ser frío es estar en el mundo y ser caliente es, es digamos, estar pero fervoroso en la presencia del Señor. Entonces, por todas esas razones, creo yo, bueno, Randy lo mencionaba ahorita, el mundo del Imperio Romano, muy importante entenderlo, sobre todo cuando estamos hablando de temas como el libro de Apocalipsis y ese lenguaje que se utiliza simbólico con el propósito de dar esperanza al pueblo de Dios, y prácticamente usando un lenguaje que es ajeno, que la persona externa a la iglesia no lo puede entender, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos. Creo que se mencionó en uno de los podcasts también, pero todo este tema del honor y la vergüenza también está muy presente en el Nuevo Testamento. Y creo que uno no lo logra entender a menos que también, por ejemplo, cuando Pablo dice, no se ha avergonzado de mis cadenas.
Uno eso no lo logra entender hasta que uno se transporta a un mundo en el que ser preso es una completa vergüenza y uno seguir a un Mesías crucificado, o sea, es una cosa, una locura. Porque claro, es en un mundo en donde hay todo este tema de honor y vergüenza. Entonces, creo que sí nos toca estar constantemente eh, pensando, viajando a ese mundo del primer siglo. Yo de hecho hace poco di un sermón sobre el concepto de la adopción, la imagen bíblica de la adopción. Y, y normalmente la adopción en nuestro tiempo se da con niños. La adopción en el primer siglo se daba con gente adulta. El propósito de nosotros al adoptar en nuestro tiempo es llenar vacíos que tenemos, poder expresar nuestra paternidad cuando no podemos tener bebés, o es el pesar y la lástima. En el primer siglo era un asunto de asegurarse, en un mundo donde no hay pensión, sistema de pensión, asegurarse de que hay un heredero idóneo que va a hacerse cargo de uno cuando no pueda uno ver por sí mismo y va a poder llevar adelante la familia, el culto, los bienes que uno haya dejado. Un concepto completamente distinto de el propósito de la adopción. Ahora, nuestro llamado no es a canonizar las culturas del primer siglo ni del Antiguo Testamento, pero sí nos toca ponernos en los zapatos, meternos en la piel de las personas que recibieron este mensaje para poder entender entonces cuáles son las implicaciones que tiene ser adoptado. O sea, tengo que meterme en los zapatos del que lo escuchó por primera vez para así entender las implicaciones de lo que eso significa. Creo que con respecto al Nuevo Testamento, aparte de mirar el Imperio Romano, el mismo libro de Apocalipsis, quiero seguir allí, uno se da cuenta que es como si el Antiguo Testamento funcionara como un diccionario del libro de Apocalipsis. Creo yo que por ahí el 80% de las imágenes que se utilizan en el libro de Apocalipsis están presentes en el Antiguo Testamento. En otras palabras, uno de los recursos importantes para el lector del libro de Apocalipsis es poder entender todo lo que ha ocurrido anteriormente, porque todo lo que ha ocurrido anteriormente nos da los recursos para entender el mensaje. Por ejemplo, piensa cuando que vio un cordero que fue inmolado. Pues claro, si hemos leído Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, como esto de la revelación es progresiva, de alguna manera se asume que los lectores tienen lo que ha ocurrido en el resto de la historia como telón de fondo. Por eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se cita, y así como Agar y Sara, o sea, se asume que la gente es conocedora de todas estas historias. O sea, este es el telón de fondo que nos permite entender lo que está ocurriendo en escena. Ustedes han escuchado la paciencia de Job. O sea, se asume que la gente conoce lo que ha ocurrido con Job para poder entender. Entonces, se parte de eso, ¿no? Pablo, pensando en Pablo, asume que sus lectores tienen acceso al Antiguo Testamento a través de la traducción de la Biblia en hebreo al griego, que es la Septuaginta, de la cual Randy nos estuvo hablando en uno de los episodios anteriores, que ellos tienen acceso a esa historia de Dios con su pueblo, que sirve como trasfondo para entender entonces mucho del mensaje. Ahora, hay otros escritos, y de pronto en eso Randy puede también entrar en conversación, que son también estos escritos que han surgido en el periodo intertestamentario, que no necesariamente son citados en el Nuevo Testamento como escritura, como palabra de Dios, pero sí se asume que los lectores tienen conocimiento de que esos escritos existen, que es lo que pasa en el libro de Judas,
que se cita, por ejemplo, el libro de Enoc. No se cita como escritura, así dijo el profeta tal, al estilo como se cita el Antiguo Testamento con el peso autoritativo, pero sí siendo consciente de que sus lectores son conocedores de que ese libro existe. Entonces, como ya yo he hablado bastante, le tiro la pelota a Randy. Randy, ¿qué opinas? Sí, no, otra vez, buena respuesta. Hay poco que puedo agregar a eso. Uno necesita comprender el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. De hecho, la gran mayoría del Nuevo Testamento, una gran parte, creo que más que el 50% del libro de Apocalipsis, es cita o por lo menos alusión al Antiguo Testamento. Lo mismo encontramos en Pablo en las mismas palabras de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús no está diciendo? Es que no han leído en el libro de los profetas y cita el Antiguo Testamento. Si nosotros no entendemos eso, poco vamos a entender el Nuevo Testamento. Jesús en el Sermón del Monte, en uno de los primeros ocasiones en que Jesús habló a las multitudes, dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine para cumplir la ley y los profetas. ¿Sabe qué estuve estudiando en el libro de Mateo cuando estaba todavía en la universidad? Estudié ese pasaje. A raíz de ese pasaje, yo dije: no, yo tengo que ir al seminario para estudiar el Antiguo Testamento porque no lo conozco. Y realmente la trayectoria de mi vida, de mi ministerio, ha sido relacionar Antiguo y Nuevo Testamento, encontrar cómo es que el Antiguo Testamento es utilizado en el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. Es fascinante y lo encontramos en cada página del Nuevo Testamento. Muy bien, Randy, y precisamente siguiendo en esa conversación me lleva a esto, y quiero volver contigo, Randy, a esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el peligro de no darle la debida importancia y relevancia al Antiguo Testamento a la hora de estudiar el Nuevo Testamento? En otras palabras, cuando alguien puede expresar la frase de enfócate, estudia la verdad, todo está en el Nuevo Testamento, no te centres en el Antiguo Testamento, eso fue para otra época. ¿Cuáles son esos peligros, Randy? Hay 2 o 3 razones por las cuales la gente se deshace del Antiguo Testamento. Que el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, ha llegado a ser pueblo del Nuevo Testamento, pero no de una Biblia entera. Uno es partes del Antiguo Testamento que son difíciles de leer. Y eso uno mira las genealogías y dice: ¿por qué? Pero también uno encuentra en el Antiguo Testamento esclavitud, uno encuentra guerra, uno encuentra un Dios que castiga y castiga con muerte. Estuve leyendo esta mañana en el Antiguo Testamento pasajes que decía que el hijo que irrespeta a sus padres debe morir. Hombre, ¿cómo así? Castigaban con pena de muerte al niño que insulta al papá o a la mamá. Hay pasajes difíciles de leer, pero otra razón que el pueblo evangélico se deshace del Antiguo Testamento es que es un mundo extraño para nosotros. Encontramos que cuando uno quería ser perdonado de sus pecados, mataba un animal. Por Dios, eso no se hace hoy. Ni
en la iglesia cristiana, ni en el pueblo judío. Entonces, ¿para qué leer el Antiguo Testamento? Eso era una de las herejías iniciales en la iglesia primitiva. Había no creo que llegó a ser obispo, pero un predicador que se llamaba Marción, que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios falso, y encontramos el Dios real en el Nuevo Testamento, quien se llama Jesús. De modo que Marción quita el Antiguo Testamento de su canon, pero es más, él quita toda referencia al Antiguo Testamento de su canon en el Nuevo Testamento. Resulta que su Nuevo Testamento es como la tercera parte de lo que tenemos nosotros, porque tanto el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. La iglesia le rechazó. La iglesia dijo, no, es que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, aún los pasajes difíciles de entender, difíciles de como relacionar a la enseñanza del Nuevo Testamento. Eso también es palabra de Dios. Por eso en la iglesia primitiva hasta el día de hoy hablamos del Antiguo Testamento, cómo es que lleva el mensaje del Nuevo Testamento. Cómo es que, como estaba diciendo Oscar antes, en el libro de Isaías encontramos el Evangelio, referencias a las buenas nuevas de Dios. Buscamos eso hoy día mirando al Antiguo Testamento. Dejamos que el Antiguo Testamento hable por sí, pero siempre tenemos un enfoque en lo que dice en cuanto a Jesucristo el Mesías, el plan final que tiene Dios para la salvación del mundo, y cómo es que todo lo del Antiguo Testamento apunta hacia la figura de Jesucristo y la sombra de la cruz en el Nuevo Testamento. Muy bien, y pensando en eso, Oscar, ¿ibas a decir algo? Adelante. Sí, que Randy mencionó una forma de tratar el Antiguo Testamento, que es la de Marción, ¿cierto? De ver que el Dios del Nuevo Testamento pareciera ser un Dios distinto al del Antiguo Testamento. Pero yo veo que otra forma de nosotros a veces tratar el Antiguo Testamento es espiritualizándolo. O sea, no tratándolo como si es histórico, sino ese trapo rojo que estaba guindando en la puerta de Rahab, ese trapo es no sé qué, si se más. O sea, tratamos de espiritualizar. Lo volvemos alegoría. Alegoría, ajá. Entonces, tratamos de espiritualizar, porque como estamos siempre pensando en la relevancia. Entonces, me voy a acercar. Yo he escuchado prédicas, por ejemplo, de Sansón y las guedejas de Sansón, y entonces cada guedeja es algo particular, o entonces el trapo de Rahab, y todo es tratando de sacar como aplicaciones espiritualizadas del Antiguo Testamento, que es otra manera de rechazar o distorsionar la seriedad del Antiguo Testamento. O sea, lo de Marción está tenaz, y esto también. O sea, en otras palabras, porque no le da la seriedad al asunto del Antiguo Testamento y los temas serios también que están en el Antiguo Testamento, que de eso hablaremos en otro podcast sobre la aplicación de todo esto. Un asunto, pero tú me ibas a preguntar algo, perdón, Harold. Pregúntame. No, está bien. A ver si va conectado con lo que voy a decir. No, sí. No, termina la idea, muy bien. No, esa idea ya la terminé, pero que algo que mencionó Randy que quisiera
no añadir, pero hacer hincapié, y es la importancia de mantener en tensión dos cosas. Por un lado, yo acercarme al libro de Job, aunque soy un creyente después de la cruz, pero tratando de entender cuál fue el mensaje que escucharon los primeros lectores de ese libro. O sea, porque podemos caer en el peligro de saltar a la cruz o de poner el texto del Antiguo Testamento muy pronto en conversación con el Nuevo, a tal punto que perdemos la esencia de lo que ese libro quiso comunicar. Ahora, yo no puedo entender el mensaje del libro de Job, porque estamos hablando de contextos históricos. Déjame decirlo de otra manera, yo voy a apreciar más la manera particular en la que Dios es distinto a las demás formas en las que se maneja el tema del sufrimiento, la relación, los dioses y la gente, y cómo los dioses se relacionan con la gente, cómo el Dios de Israel es radicalmente distinto a todo lo demás, a menos de que yo acceda o entienda que hay un contexto histórico en el que esa revelación de Dios está siendo entregada al pueblo. Randy, tú no estuviste en ese podcast, pero estuvimos hablando de los géneros literarios, y una de las cosas que mencionábamos era que en muchos casos la revelación de Dios se acomoda a la comprensión que la gente tiene de ciertas cosas, para luego darle un giro a esa comprensión al poner a Dios en el centro de esa práctica o de ese evento. Como ocurre con, por ejemplo, Abraham. Mencionamos el tema de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Para él no es un escándalo. ¿Por qué? Porque así es la forma en la que la gente alrededor de él lidia con los dioses, se relaciona con los dioses. Pero lo que nosotros encontramos se acomoda, pero para darle un giro a la situación, de tal manera que Dios se revela en esa escena como el Dios que ve y provee. O sea, terminamos con una comprensión de quién es Dios, y hay esos dos elementos. Pero Harold, ¿cómo logro yo saber cuál es la cosmovisión del mundo alrededor de Abraham si no me meto en el contexto histórico y trato de entender en conversación con qué ideologías ese texto está entrando en diálogo, o esa revelación de Dios está entrando en diálogo? Entonces, ese es otro elemento que está presente ahí en el tema del contexto histórico. Y hemos dicho, por ejemplo, para el libro de Apocalipsis, que toda la trama bíblica anterior es necesaria, pero lo mismo me parece que ocurre con el Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos el primer bloque, que es el Pentateuco, y prácticamente de ahí se desprende lo demás. ¿Por qué el pueblo va al exilio? Porque no guardaron la ley. ¿Qué es lo que dicen los profetas? Denuncian que el pueblo no guardó la ley y anuncian que si se arrepienten. En otras palabras, hay todo un elemento también en el que lo que vino antes es necesario para entender lo que viene después. Entonces, es como que lo anterior es contexto para lo que viene después. Randy, y quiero ir contigo a la siguiente pregunta. Gracias a Dios tenemos hoy el Internet, tenemos los medios de comunicación y los diferentes recursos en los cuales como iglesia podemos compartir o llevar el evangelio. Pero como estamos hablando hoy acerca del contexto histórico, ¿cuáles eran los desafíos que tenía la iglesia primitiva para poder compartir y llevar ese evangelio de Jesús? Los desafíos que tenía la iglesia primitiva, pues uno de los desafíos mayores era el mismo Imperio Romano. El Imperio Romano a la vez dio apertura para extender el evangelio. Encontramos, por ejemplo, en los viajes de Pablo, las iglesias que Pablo inició estaban
en lo que llamaban la vía romana, senderos, caminos que el Imperio Romano hacía a través de Grecia, Asia Menor y más hacia el oriente, para que su ejército tuviera dónde andar. Y Pablo estableció iglesias en las ciudades, en prácticamente cada ciudad que había en ese sendero. Entonces el Imperio Romano dio una ayuda para la extensión del Evangelio, pero a la vez es el mismo Imperio Romano que viene a ser un obstáculo. Parte del problema es que uno no podía predicar una religión que el Imperio Romano no aceptara. Predicar otra religión era reo de muerte en el Imperio Romano. La religión judía tenía su estatus como religión lícita y por eso era tan difícil para Pablo decir que el cristianismo era en cierto sentido nacido del judaísmo frente al Imperio Romano. Eso lo haría religión lícita, pero a la vez era distinta a la religión judía, lo que lo hacía una religión ilícita, y por eso se podían condenar a muerte cristianos. Por eso enfrentaban a animales, enfrentaban a la muerte misma por crucifixión, por ser quemado. El mismo Imperio Romano viene a ser uno de los obstáculos. Otro obstáculo era lo que Pablo llama la insensatez del Evangelio. Un Mesías crucificado, una vida después de la muerte, una resurrección de la muerte. Todo eso no tenía sentido, pero todo eso es fundamental a lo que Pablo estaba predicando, a lo que Jesús mismo estaba predicando. Todo eso viene a ser obstáculos a la extensión del Evangelio. Muchas gracias, Randy. Y Oscar, quiero ir contigo en esta misma línea de esta pregunta. ¿Qué enseñanzas nos deja a nosotros, es la iglesia primitiva, para el día de hoy a nosotros? Cuando vemos esto en el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento. Bueno, yo pienso que no sé en América Latina, pero por lo menos aquí en Europa, o particularmente en Inglaterra, yo creo que se avecinan pronto tiempos en los que el testimonio cristiano va a ser puesto a prueba. Y creo yo que libros, bueno, ir nuevamente a las cartas, ahí vamos nosotros a tomar, digamos, ánimo en ver cómo tenemos que enfrentar los desafíos que se vienen para la iglesia, con los cambios de leyes, con las cosas del diseño divino, que por lo menos aquí en Europa con mucha fuerza está avanzando. Y no sé, creo que el libro de Apocalipsis y todo esto va uno a someterse, a abrazar con tal de tener la seguridad y protección del Estado, va a comprometer uno el testimonio cristiano, o va uno a mantenerse en integridad al testimonio cristiano independientemente de las implicaciones que eso conlleve. Entonces,
yo creo que pensando en el contexto del Nuevo Testamento, creo que una realidad que acompañó a la iglesia fue el sufrimiento. Y de hecho, cuando Pablo en 2 Corintios su apostolado es cuestionado, él saca sus credenciales apostólicas y dice: me bajaron por una ventana, me dieron 30 y no sé cuántos latigazos en tal lugar, en tal parte me apedrearon. En otras palabras, ser seguidor de Jesús y cargar la cruz y sufrir, vemos nosotros en todas las cartas. O sea, el Efesios escrito desde la prisión, Filipenses, la carta del gozo, pero escrita desde la prisión, Apocalipsis, tienen que soportar, perseverantes en la victoria del Cordero, entonces el libro de Hechos mismo. Encontramos que Esteban es apedreado, encontramos la persecución que viene a la iglesia. En otras palabras, uno no puede leer el Nuevo Testamento en su contexto histórico, político, religioso, porque nosotros separamos todo eso, pero en el primer siglo todo eso era parte de una misma, era un tejido inseparable. Y no podemos nosotros simplemente acercarnos a los textos para sacar las lecciones espirituales, porque también entonces podemos entrar a espiritualizar, exclusivamente espiritualizar el Nuevo Testamento sin entender los contextos. Y el contexto que yo veo más, digamos, constante en el Nuevo Testamento es el contexto del sufrimiento y el contexto de la persecución. Al punto de que Pablo le dice a Timoteo: todo el que quiera vivir para Dios va a tener que sufrir. O sea, en el mundo en el que Timoteo vivía, era imposible vivir para Dios sin padecer sufrimiento, al punto de que muchos dejaban a Pablo. Pablo dice: todos se fueron, estoy solo. Entonces, nada, pues creo que eso es un contexto histórico bastante importante de nosotros recordar, ese contexto de sufrimiento en el cual que está como telón de las cartas, y que nosotros podamos tomar ánimo y verdaderamente que al estudiar el contexto tome vida es la lectura del Nuevo Testamento. O sea, que yo no lea Efesios simplemente y me vea aceptado en los lugares celestiales, sino que llegue al capítulo 6, oren por mí, que soy embajador en cadenas, para que yo pueda de nuevo seguir proclamando, que no leamos sin el contexto, pero que el contexto nos permita lo que está pasando. Randy, quiero ir contigo. ¿Podríamos entonces afirmar que hay una unidad entonces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando el lector se acerca al texto bíblico? Ay, sí. En estos días estuve leyendo a Thomas Oden y me encanta Oden. Él dice que la iglesia se puede resumir en lo que hace un preescolar cuando cuenta 1, 2, 3, 4, 5. 1, una Biblia. 2, 2 testamentos. Los 2 testamentos son de una Biblia. 3, las 3 personas de la Trinidad. 4, los primeros 4 siglos, que incluyen 5 concilios en que toda la teología está fija para el final de los primeros 4 siglos. Sí hay una unidad. Y justamente otra respuesta para otra vez, como hizo Oscar, para hacer hincapié en lo que dijo Oscar. Una de las otras cosas que la iglesia primitiva nos ofrece a nosotros hoy día, terminamos justamente donde empezamos, Jesucristo. Encontramos la iglesia primitiva. Hice un estudio una vez de los cantos que incluye el Nuevo Testamento, canciones o pues himnos que ellos habían escrito en los primeros años después de la resurrección de Jesucristo, y los credos primitivos
que Pablo y otros citan en el Nuevo Testamento, y todo tiene que ver con Jesucristo. Nuestra comprensión de la naturaleza de Jesucristo es fundamental, y creo que hoy podemos estar perdiendo esa comprensión. Hemos vuelto a Jesucristo más en un amigo. Jesucristo es en la cultura popular más como nosotros de lo que jamás haya sido. Y realmente la naturaleza de Jesucristo es otra. Jesucristo es Dios. Él a la vez que aceptaba a los pecadores, condenaba a muchos. Él habla de la importancia de ser fiel, de ser entregado al Señor, de seguirle a Dios fielmente. Y sí, Jesús mismo y la naturaleza de Jesús es algo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, y dejar que el Nuevo Testamento nos convenza de quién es Jesús, cómo es Jesús, y cambiarnos a ser más como Él. Amén, amén. Y así hemos llegado al final de este episodio. Pero creo que, Oscar, querías hacer hincapié a algo. ¿Querías comentar algo? Sí, quería decir algo que a mí me ha tomado mucho tiempo entender, y voy a tratar de decirlo en un minuto, porque de pronto le es de utilidad a alguien. En la pregunta que le hiciste a Randy sobre ¿tiene la Biblia una unidad temática? Y yo diría que sí, y la unidad temática que yo veo que está presente es el tema del reino de Dios. Creo que ese tema unifica la historia que relata la Biblia, y de hecho uno pudiese resumir esa historia del reino de Dios o del Dios que gobierna en tres: teocracia, desde Génesis 1 hasta que el pueblo pide rey a Samuel; luego monarquía, que es Dios siguiéndole la petición al pueblo, permitiendo esa petición del pueblo, Dios gobernando a través de un rey; y cristocracia. Entonces, teocracia, monarquía y cristocracia, que es Dios gobernando y reinando a través del ministerio, la persona y la obra de Jesús. Entonces, nosotros, el reino se inauguró en la persona de Jesús, y estamos esperando la consumación de ese reino. Así como dice Apocalipsis, ahora ha llegado la consumación del reino, y la historia termina de alguna manera con un huerto. O sea, volvemos nuevamente a la teocracia del principio, en la que es Dios quien está gobernando, pero gobernando, somos gobernados a través de un cordero. Entonces, pero sí, teocracia, monarquía y cristocracia. Nosotros ahorita vivimos bajo el señorío del Rey Jesús. Dios establece su reino. Entonces, esa línea del reino de Dios como el tema unificador me parece que es útil. Esto no es nuevo conmigo, muchos eruditos bíblicos lo han mencionado, pero a mí me ha parecido bastante útil, y especialmente en esas tres categorías: teocracia, monarquía y cristocracia. El reino de Dios en su expresión. Oscar, ¿sería que podríamos incluir como una cuarta división? Porque la monarquía termina con Sedequías o Gedalías. Cuando Israel es llevado a Babilonia, habría unos 500, 600 años de xenocracia en que otras naciones gobiernan, son la cracia,
que gobiernan, mientras el pueblo judío trataba de encontrar una forma de mantenerse fiel a Dios bajo el mandato de otros, hasta que llega Cristo y nos presenta una nueva forma de vivir. Muy bien. Sí, le añadimos la cuarta categoría. El asunto es que el tema del reino creo yo que es útil y le es útil a un predicador que dice, o sea, esta es la línea que unifica la Biblia, y uno cuando está leyendo también. O sea, esto es porque no estamos viviendo como esto es porque no, entonces, espero que eso. Muy bien, excelente. Quiero terminar este capítulo de hoy pidiéndoles si para aquellas personas que están estudiando la Biblia, quienes están en un seminario, pastores, predicadores, que dicen quiero comprender más el Nuevo Testamento, quiero leer más de este mundo histórico, cultural. Si hay algún recurso, Randy, Oscar, que puedan recomendar, un libro o algún autor. Yo soy proponente de que cada cristiano debe tener su diccionario bíblico y buscar uno bueno, porque ahí uno puede encontrar mucho. El diccionario, creo que se llama Enciclopedia Familiar de la Biblia de Harper, incluye unas 200 páginas iniciales donde habla de la cultura y la vida diaria. Busca títulos como vida diaria en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Todas estas cosas van a ayudar. Muchas gracias. Oscar. Sí, el recurso que ya he mencionado antes, lamentablemente en español no hay mucho. Entonces, es complejo. Pero estos dos volúmenes que hay de IVP, de InterVarsity, que están traducidos al español, son muy buenos recursos para comenzar. Aparte del diccionario, yo creo que las Biblias de estudio son muy útiles también en ese sentido. Una muy buena Biblia de estudio te va a dar información del género, del contexto, va a tratar de dar explicaciones. Y otro elemento que estuvimos mencionando hoy fue la lectura a lo largo de la Biblia. Le llamamos lectura canónica, ¿cierto? Que para Apocalipsis hay que leer todo lo que está atrás. Y hay Biblias de estudio que tienen a veces en la mitad unos numeritos chiquiticos. Bueno, esas son referencias cruzadas que tienen como fin ayudarnos como a ubicar otras partes donde esto ya apareció y todo esto, que creo que también es útil en ese sentido. Y si hay personas que dicen, mira, es que yo no tengo una Biblia de estudio, ahorita con el internet, Bible Gateway, por ejemplo, es un muy buen recurso porque tú puedes comparar versiones, pero tienes ahí también comentarios al final de la versión en donde se hacen comentarios. Hay referencias cruzadas también, y muchos de estos en Bible Gateway, tú pones Biblia de las Américas o la Reina Valera, la versión que quieras usar, y puedes incluso introducir palabras. Le das clic y ahí te aparece en todos los libros y entonces hay muchos recursos también en línea que pueden ser utilizados para este tipo de recursos. Logos, si alguien puede invertir en una biblioteca digital como Logos, creo yo que ellos tienen recursos allí que pueden ser utilizados, y creo que los recursos en español están creciendo también. Entonces, y aún más, los recursos gratuitos en Logos son muchos. Entonces, Harold, esa es una opción, y animar a la gente. Esto es una inversión muy importante porque es una inversión en poder entender mejor este regalo que nos ha dejado Dios en su palabra. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Randy. Muchas gracias, Oscar. No, gracias a ti. Gracias, hermanos.
Gracias, enviamos un saludo, un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes. Los esperamos en nuestro nuevo episodio. Gracias por estar escuchando Red Nueva Vida Podcast. Nos vemos todos los martes, 6 p.m. hora del este, Estados Unidos. Bendiciones a todos.